¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva emisión de Impacto Económico Matutino. Vamos de inmediato a revisar información destacada en el área económica y financiera. Impacto económico de la pandemia de la COVID-19 en Chile. El Producto Interno Bruto de este país se desploma de manera estrepitosa. Así lo anunció el Banco Central. La Organización Mundial de la Salud, su director general, está pidiendo a sus estados partes sumarse a su futuro dispositivo de acceso a la vacuna para evitar lo que la organización internacional ha llamado el nacionalismo de las vacunas. Abramos interrogante, ¿qué pasa con la salud pública en Colombia? ¿Quién controla? ¿Quién padece? ¿Ejerce el papel rector el Estado colombiano? Analizamos en nuestro expediente. Comencemos con detalles. Comenzamos. Los grupos de acreedores Ad Hoc y Exchange ratificaron su apoyo al canje de deuda por 66.137 millones de dólares que acordaron con la República Argentina, luego de que la oferta fuera oficializada este martes ante la Comisión de Seguridad Bursátil estadounidense. Estos grupos, que incluyen a los principales fondos de inversión, representan a cerca de la mitad de los titulares de bonos argentinos emitidos bajo legislación extranjera, sometidos al canje propuesto por el gobierno. Los términos del acuerdo fueron anunciados el pasado martes 4 de agosto y la oferta se extiende hasta el 28 de este mismo mes. La fecha de anuncio de resultados será el día 31 de agosto y la de liquidación el 4 de septiembre, ambas este año 2020, según el prospecto anunciado. La oferta supone una recuperación de 54,8 dólares por cada 100 para los acreedores de estos bonos. El gobierno argentino alentó el día lunes, abro comillas, a todos los inversores a considerar los términos y condiciones revisados de su invitación y unirse a la República para crear un camino sustentable para la recuperación de la economía argentina, y allí cierro la cita textual. Bueno, Argentina aún debe acordar un nuevo programa financiero con el Fondo Monetario Internacional en reemplazo del stand-by por 57.000 millones de dólares del año 2018, del cual el gobierno precedente, es decir, el que lideraba Mauricio Macri, recibió 44.000 millones, pero eso sí ha descartado adherirse a cualquier condicionamiento que ponga en vilo el desarrollo y la productividad de los argentinos. La deuda pública de este país totaliza 324.000 millones de dólares, es decir, cerca del 90% de su Producto Interno Bruto. Lo que anunciábamos en titulares, afectado por las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia mundial de la COVID-19, que han provocado caídas en todos los sectores salvo la minería, el Producto Interno Bruto de Chile se desplomó de manera estrepitosa. Así lo informó la víspera el Banco Central. El Producto Interno Bruto de Chile cayó 14,1% en el segundo trimestre en relación a igual periodo del año anterior. La cifra se compara desfavorablemente con la expansión de 0,2% registrada en el primer trimestre de este año, de acuerdo a las cifras revisadas por el Banco Central en su reporte de cuentas nacionales. Las actividades más afectadas fueron servicios personales, comercio, transporte, construcción, restaurantes y hoteles, industria manufacturera y servicios empresariales, en un país que durante el segundo trimestre enfrentó la fase más aguda de contagios de coronavirus y suma más de 387.000 infectados y 10.513 muertos confirmados. En contraste, la minería fue la única actividad con cifras positivas en el periodo, registrando un crecimiento de 1,6%, aunque con un dinamismo menor que el del trimestre anterior. Si bien para todo 2020 el Banco Central estimó una caída del Producto Interno Bruto hasta un 7,5%, la peor en 35 años debido al impacto del coronavirus, el retiro anticipado de un porcentaje de los fondos de pensiones, aprobado de manera excepcional para hacer frente a la crisis económica, comenzó a reactivar la economía estas semanas. Según economistas, esta medida podría minorar la caída anual del Producto Interno Bruto en un rango de entre 3 a 5 puntos porcentuales, tras una inyección de recursos de hasta 20.000 millones de dólares. En Brasil, la pandemia de la COVID-19 deja al descubierto crisis de vivienda.
Así pues, activistas sociales en Sao Paulo indican que la pandemia del coronavirus está provocando un aumento en el número de personas sin hogar en esta, la ciudad más grande de la República Federativa del Brasil. Antes de la pandemia, por cierto, Brasil es epicentro en América Latina, las autoridades locales contaban con más de 200.000 familias que aguardaban por una vivienda adecuada en Sao Paulo, nada más en Sao Paulo, una ciudad que tiene 12 millones de habitantes. Por su parte, el Grupo de Investigación y Derechos Humanos, la Vicidade, estima que más de 2.000 familias han perdido sus hogares en el estado de Sao Paulo desde marzo pasado y otras 1.000 enfrentan el mismo riesgo en las próximas semanas. Vamos a sumar testimonios. Dejé de trabajar por la pandemia y me tuve que quedar en casa. En casa tenía comida de todo. Había recibido un botiquín, pero luego cuando terminó tuvimos que salir a la calle y buscar algunas donaciones. Antes de la pandemia, solíamos entregar 260 y 300, un máximo de 350 comidas por semana. Hoy entregamos alrededor de 2.000 comidas por semana. Empecé a trabajar el 19 de diciembre de 2019, pero luego, a mediados de marzo más o menos, perdí el trabajo debido a la pandemia. Y desde entonces, no pude encontrar otro, así que tuve que volver a la calle. La Organización Mundial de la Salud, sus directivos, están pidiendo a los estados parte garantizar acceso global a la vacuna en estos tiempos de pandemia mundial. A la vuelta, revisamos. Director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha solicitado este martes a todos los estados miembros de esta organización internacional que se unan a su dispositivo de acceso a la vacuna contra la COVID-19 para luchar así contra lo que ha llamado el nacionalismo de las vacunas. A medida que surgen nuevos diagnósticos, medicamentos y vacunas, es fundamental que los países no repitan los mismos errores. Necesitamos prevenir el nacionalismo de las vacunas. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, indicó que envió una carta a todos los estados miembros para alentarlos a adherirse al futuro dispositivo de acceso global a la vacuna contra la COVID-19, conocido con el nombre de COVAX. Desde la organización señalan que más de 170 países que representan casi al 70% de la población mundial ya han afirmado que quieren integrarse al mecanismo o al menos han manifestado su interés y esperan una respuesta firme de todos los países para el 31 de agosto próximo. Una vez que las vacunas estén disponibles, la OMS propone que sean atribuidas en 2 fases, siguiendo el mecanismo COVAX. El COVAX es el mecanismo fundamental para la adquisición conjunta y la mancomunicación de riesgos en varias vacunas, por lo que hoy envié una carta a todos los estados miembros alentándolos a unirse al COVAX Facility. Como una orquesta, necesitamos que todos los instrumentos sean tocando en armonía para crear música que todos disfruten. Durante la primera fase, las dosis serán distribuidas de manera proporcional y simultánea a todos los países participantes en COVAX, con el objetivo de reducir el riesgo global. En la fase 2 se tendrá en cuenta la amenaza y la vulnerabilidad de los países. Desde la OMS insisten en que la manera más rápida de poner fin a esta pandemia y reactivar las economías es comenzar por proteger a las poblaciones más expuestas en todas partes del mundo y no a poblaciones enteras en unos pocos países. Se dará prioridad a los trabajadores que están en primera línea de fuego en los establecimientos de atención sanitaria y social, puesto que son fundamentales para atender y proteger a la población. Mientras los líderes mundiales se ponen de acuerdo en quién recibirá primero la cura, la carrera por las vacunas se intensifica. Sería muy triste si los ricos tuvieran la prioridad para la vacuna contra el COVID-19. Sería triste que esta vacuna se convirtiera en propiedad de un país y no de un patrimonio universal para todos. Sería una pena que las ayudas económicas
hechas con fondos públicos, se enfocaran solo en salvar empresas que no tienen como objetivo ayudar a los más pobres, el bien común y la protección del medio ambiente. La acelerada carrera por poner en el mercado una vacuna que ponga freno a la pandemia por COVID-19 ha disparado el precio de las acciones en bolsa de muchos laboratorios en el mundo. Pero pese a lo que muchos piensan, quienes han venido sacando provecho no son los gigantes de la medicina, sino jóvenes empresas innovadoras. De acuerdo a la OMS, existen 168 proyectos de vacuna en desarrollo, de los cuales muchos lo impulsan las llamadas biotech. Son muchos los factores que han acelerado la subida de estas compañías en bolsa, como lo son el factor tiempo. Tradicionalmente se necesitan entre 10 a 15 años para desarrollar una nueva vacuna. En este momento hay empresas que están realizando ensayos en fase 3 a solo meses de la llegada de la pandemia. A ello se suma el factor costo. Por ejemplo, que los grandes de la industria como AstraZeneca y Johnson & Johnson quieren comercializar su potencial vacuna a precios de costo durante la crisis, lo que limita su avance en bolsa. No hay que dejar por fuera el empuje que han dado los estados. El dinero corre a mares para las biotech y ha venido estando auspiciado incluso por los propios gobiernos. Mientras la pandemia ha matado a más de 770,000 personas y hundido la economía mundial, los estados desarrollados gastan cientos de millones de dólares de subvenciones para las empresas y encargan enormes cantidades de potenciales vacunas. Estados Unidos invirtió en la estadounidense Moderna 2.480 millones de dólares entre la investigación y el encargo anticipado de dosis. Al invertir fuertemente, los gobiernos aumentan la competencia entre los pequeños y los grandes, por lo que no es extrañar que esta empresa estadounidense que se encuentra desarrollando una vacuna contra la COVID-19 haya subido un 250% sus acciones en bolsa. Ahora la empresa está valorada en cerca de 30,000 millones de dólares en Wall Street. Los competidores no se quedan atrás. 350% y 3.580% para las compatriotas Inovio y Novavax. 103% para la alemana BioNTech. La también alemana CureVac ya vale más de 10,000 millones de dólares después de su entrada espectacular el viernes pasado en la bolsa electrónica estadounidense de Nasdaq. El sector ha captado más de 9,000 millones de dólares este año en Wall Street, según la agencia Dialogic, algo nunca antes visto. El gigante Amazon anunció este martes planes para contratar a 3.500 nuevos empleados en el contexto de una expansión de sus centros tecnológicos y oficinas en Estados Unidos. Este gigante del comercio electrónico ha detallado la creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo en la ciudad de Nueva York, porque justamente allí compró el emblemático edificio Lord & Taylor en la famosa Quinta Avenida. El anuncio se produce después de que Amazon, que durante la pandemia registró cuantiosos ingresos por el aumento de las ventas en línea y operaciones a través de la nube, indicó que 125,000 de los 175,000 empleos que agregó en el marco de esta crisis sanitaria pasarían a ser permanentes. La expansión de sus centros tecnológicos en Dallas, Detroit, Denver, Nueva York, Phoenix y San Diego representan una inversión de unos 1.400 millones de dólares, detalló la firma. Además de comercio electrónico y computación en la nube, Amazon tiene operaciones de streaming para música y video, así como inteligencia artificial, en tanto es propietaria de la cadena de supermercados Whole Foods. ¿Qué pasa con la salud pública en Colombia? ¿Quién padece? ¿Qué hace el Estado? ¿Ejerce realmente el papel rector que le corresponde? Lo vamos a revisar en nuestro expediente, tema de análisis a la vuelta luego de la pausa.
Tiempo de abrir el expediente económico en nuestro impacto. En Colombia, la salud pública está en manos de transnacionales, las llamadas EPS o entidades prestadoras de salud. La Superintendencia de Salud de este país reportó el pasado mes 11.000 denuncias hacia estas entidades que dicen velar por la salud de la ciudadanía sin exclusión. Sin embargo, la realidad es otra completamente distinta. En Colombia, las entidades prestadoras de salud, EPS, que hacen de puente entre ciudadanos y servicios médicos y que en la práctica pagan a los hospitales por los tratamientos aprobados a partir del diagnóstico médico, están causando malestar e indignación entre miles de colombianos. Pero en realidad, ¿qué son y de dónde nacen estas entidades? En 1993, la famosa Ley 100 creó al actual sistema de salud. Recién había terminado la Guerra Fría y Colombia, que acababa de aprobar una constitución política de corte liberal, acogía al capitalismo a través de una apertura económica que transformó al país. Antes de la reforma, el sistema de salud era uno de los más precarios de la región. Gestionado por el Estado, cobijaba a 1/3 de la población, que dependía de la atención de ineficientes hospitales públicos, ahogados por la corrupción. Ante la incapacidad del Estado de atender a los colombianos, coinciden expertos consultados por BBC Mundo, el gobierno decidió entregar la gestión de la salud al sector privado. En la actualidad hay 35 EPS, pero se llegó a tener 53. Cada una tiene una región, población o especialidad particular, pero todas, incluso si su dueño parcial es una gobernación o una alcaldía, operan bajo el derecho privado, como si fueran un banco. Hay que destacar que esa es la rareza del descentralizado sistema colombiano, que sus principales actores tienen ánimo de lucro. En Colombia la ley estipula que las amenazas a la salud pública, a diferencia de la salud individual, deben ser atendidas por el Estado, pero el presidente Iván Duque involucró a las EPS en dicho cometido a través de un decreto de abril que ampliaba sus facultades. Hay que señalar que la Superintendencia de Salud reportó que en junio se presentaron más de 64.500 peticiones, quejas y reclamos en contra de las EPS por parte de los ciudadanos, de las cuales cerca de 11.000 fueron hacia la nueva EPS. Caso como el de Luz Marina Nejedeca, una enfermera de origen indígena radicada en Bogotá. Se repiten a diario en el país vecino. Ella está convencida de que sus padres y su tío, que vivían en el Amazonas, no murieron de coronavirus, sino por negligencia médica, y en el cual están involucradas las llamadas EPS. La denuncia de esta mujer apunta a la manera como se financia el complejo sistema de salud colombiano. A través de estas aseguradoras, las entidades prestadoras de salud EPS, que hacen de puente entre ciudadanos y servicios médicos, pero que al final terminan llenándose los bolsillos a costa de la salud de los ciudadanos. Al mismo tiempo, la gran queja sobre la EPS en el marco de la pandemia tiene que ver con los retrasos de semanas e incluso meses en la comunicación de resultados de las pruebas. Finalmente, en Colombia la lucha por la atención médica incluso puede terminar en los juzgados. Cada 34 segundos, un colombiano pone una demanda ante la Corte Constitucional por una vulneración del derecho a la salud, según la Defensoría del Pueblo. Conocidas como tutelas, en 2019 se presentaron más de 210.000 de estas acciones legales. El 79% de ellas fueron favorables para el demandante y el 83% involucraban a una EPS. Unos pocos, llenándose los bolsillos, ganando mucho, pero mucho a costa de la vida de los más, de la mayoría. Le dicen capitalismo, neoliberalismo. Así las cosas en lo que respecta a la salud pública en Colombia, y así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Como siempre, gracias por su amable compañía. Siga en sintonía.